venezolana se devalúe en 46.5%, afectando gravemente en más de 32 puntos el poder adquisitivo de los venezolanos. Esta devaluación le va a dar al gobierno nacional un ingreso adicional de más de 90.000 millones de bolívares a punta del sacrificio del pueblo de Venezuela, a punto de la confiscación del ingreso de los venezolanos y de los ahorros a través de las prestaciones sociales. Por eso, ante el paquetazo rojo, ante el paquetazo más duro, dije más duro, no Maduro, aun cuando él es el responsable de estas medidas, aquí está un planteamiento de ley de aumento general de sueldos y salarios. Aumento general porque no puede seguir siendo la política de este gobierno la que nos ha implementado en los últimos 14 años de que solo se aumente el salario mínimo. Eso ha tenido como consecuencia que hoy el 61% de los trabajadores venezolanos estén ganando salario mínimo. Estas medidas que ya afectan en más de un 50% el poder adquisitivo de los venezolanos, nos afecta a todos por igual. Por eso esta ley de aumento general de sueldos y salarios abarca no solo los salarios y los sueldos, sino también las pensiones y las jubilaciones. Estas cifras, que ya son dramáticas, reflejan que la inmensa mayoría de los venezolanos disponen la totalidad de sus sueldos solo para el consumo de los alimentos y de las medicinas. La inflación en estos dos rubros ha sido precisamente donde más se ha castigado al pueblo de Venezuela. De acuerdo al Banco Central, en el año 2012, la inflación en el rubro de alimentos fue de más de 32 puntos y en el caso de las medicinas de más de un 35%. Estas políticas hambriadoras del pueblo de Venezuela ha llevado a que ese paquetazo rojo se ha venido combatiendo solo con el incremento del salario mínimo. Aquí están las tablas. En más de 14 años solo se ha aumentado el sueldo de los venezolanos en 1.700%. Muchos dirían, como dice el gobierno, que es mucho dinero. La verdad es que los productos de la canasta básica alimentaria en ese mismo periodo, y aquí están las tablas, de acuerdo a las cifras oficiales, hasta el mes de junio, ni siquiera estamos computando en estos cálculos la inflación de los últimos meses del año 2012 ni del mes de enero. En el caso de los productos de primera necesidad, lechosa, 4.492% de aumento. La sardina, el pescado del pueblo, el pescado de los que menos tienen, han sufrido un aumento de 4.386% en este gobierno de Hugo Chávez Frías, o en estos gobiernos de Hugo Chávez Frías. En el caso del atún en lata, los incrementos han sido de más de 3.712%. Es decir, todos los productos de primera necesidad, y podríamos ir mostrándolos uno a uno. El caso de la papa, 3.871% de aumento porcentual. En el caso del pimentón, 3.743 puntos porcentuales. En el caso del queso blanco duro, el desaparecido queso blanco duro, más de 2.839% de aumento. En el caso de la mortadela, señor Chávez, la mortadela se ha aumentado en más de 2.653%. No puede el gobierno nacional venir a pretender que nos impone un paquete rojo, que ya estamos pagando las consecuencias los venezolanos desde la semana pasada, y que ellos nos van a hablar de un aumento del salario mínimo, pero en el mes de mayo. No, señor, ante el paquete rojo, un aumento general de sueldos y salarios ya. Y por eso vamos a insistir desde la Asamblea Nacional para que este debate, convocando a los empresarios, convocando a los sindicatos y a sus trabajadores, convocando al gobierno nacional, se empiece a discutir de cara al país un aumento como el que hemos propuesto. La propuesta va de manera escalonada, un aumento para aquellos venezolanos que ganan hasta 2 salarios mínimos o el equivalente de 2 salarios mínimos, un aumento del 45%. Para aquellos venezolanos que ganan entre 2 salarios mínimos hasta 4 salarios mínimos, un aumento del 30%.
y en aquellos venezolanos que ganan más de 4 salarios mínimos, un aumento del 25%. Para nuestros pensionados, bien sean por vejez, por invalidez o pensiones de sobrevivientes, y para nuestros jubilados, un aumento lineal del 45%. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente estos venezolanos, los que menos ganan, disponen la totalidad de sus ingresos precisamente para adquirir los alimentos de primera necesidad. De acuerdo al Senda, hoy la canasta básica alimentaria está por encima de los 4.600 bolívares fuertes y el salario mínimo de los venezolanos apenas está en 2.000 bolívares. Eso significa que los venezolanos con ese sueldo ni siquiera les alcanza para medio comer. Es decir, hoy más que nunca tenemos la obligación de elevar ese salario mínimo de 2.047 por lo menos a 3.000 bolívares. Y ese es el planteamiento que estamos haciendo con este incremento del 45%. Pero tenemos que aumentar a todos los venezolanos, porque esto afecta por igual al que menos gana como también al que gana un poco más. Ya basta de esa pretensión de seguir igualando a los venezolanos, pero hacia abajo. Tenemos que preservar el poder adquisitivo de todos los venezolanos por igual. El gobierno nacional no puede pretender seguir imponiéndole sacrificios a los venezolanos si no empieza ellos por hacer los sacrificios. Ya basta de ese gasto dispendioso, irresponsable, de que se gasten los recursos de los venezolanos, bien sea para regalarlos al extranjero, o bien sea para costear o financiar los saraos, las fiestas, las movilizaciones, los actos que todas las semanas nos tienen acostumbrados y que son pagados con el erario público, con el dinero de los venezolanos que deberían ser invertidos en darle mejor y mayor calidad de vida a todos los venezolanos. Por eso vamos a insistir con este proyecto de ley e invitamos a todos los venezolanos que hoy se sienten afectados, que cuando van a los supermercados, a las bodegas, a los mercados y a los Pedeval, presentan o tienen que enfrentar 2 problemas. Primero, que no consiguen 1 de cada 5 productos que van a demandar de acuerdo a las propias cifras del Banco Central, que establece que el desabastecimiento en el mes de enero está por encima del 20%. Pero luego, si lamentablemente los consiguen, tienen la tragedia peor, que es que no les alcanza el dinero para poder adquirirlo. Por eso, el aumento general de sueldos y salarios debe ser una convocatoria y la vamos a hacer a partir de la semana que viene. Vamos allá a visitar a los empresarios, al sector productivo, para buscar el consenso, para buscar ese diálogo que permita que empresarios, productores, pero también los trabajadores y los sindicatos y el propio gobierno nacional nos sentemos en una mesa para empezar a resolver este problema que golpea a todos los venezolanos por igual, sin distinción de colores políticos. El partido Un Nuevo Tiempo se declara en un proceso nacional de recolección de firmas para darle apoyo a esta iniciativa que se llama el proyecto de ley de aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Y por supuesto invitamos a todos los que hoy sufren, al igual que todos nosotros, de los rigores de las medidas económicas de este gobierno, de los rigores de este paquetazo rojo, del paquetazo más duro que ha sufrido el pueblo de Venezuela en toda su historia republicana. Dije más duro, no el paquetazo Maduro, sino el paquetazo más duro con el que se ha castigado a todos los venezolanos. Vamos a anunciar a través del diputado Stalin González cómo arrancamos todas estas medidas en apoyo al proyecto de ley de aumento general de sueldos y salarios y cómo vamos a seguir enfrentando al paquetazo rojo. Aumento ya. A ver, antes una consulta. 3 aspectos que me surgen. El primero tiene que, desde el punto de vista parlamentario, cómo hacer o cómo llamar la atención